Bueno, de manera general, en la sesión 1 del seminario de ideas preliminares para trabajos de titulación, se pudo determinar un poco el proceso, por así decirlo, de cómo partir del problema y ustedes puedan obtener lo que son las preguntas de investigación, y estas preguntas nos permitieron obtener los objetivos, ¿no? Vamos a compartir pantalla de la actividad que se hizo ese día, el día lunes, ¿sí? Perfecto, estoy con la pantalla compartida. Entonces, con muchos de los compañeros que estuvieron presentes en esta sesión, definimos dos ejemplos de problemas, ¿sí? Y en función de esto, bueno, pues se pudo identificar, ¿no? Que el problema debemos delimitarlo, que el problema tal vez debemos aterrizarlo en función de lugar y tiempo, que debemos ser claros con la relación que tenga respecto a causa y efecto, que puede ser una forma de plantear este problema, o también puede ser respondiendo a preguntas el qué, el cómo, el para qué. Y en función de esto, bueno, se habían propuesto dos ejemplos y también en función de esto, unos posibles temas. Ahora, se había trabajado con un caso específico que es un problema, ¿sí? Y dentro de este problema habíamos definido lo siguiente: deficiente desarrollo de las competencias tecnológicas en los adultos mayores. ¿Esto por qué? Para el uso de servicios a través de plataformas digitales, ¿no? Y lo habíamos definido en el centro de la ciudad de Tulcán, en la unidad educativa. Bueno, esto es una forma de ejemplificar el problema, ¿no? Por así decirlo. Ahora, después de este problema, habíamos revisado que existen preguntas de investigación, que estas preguntas deben responder a la problemática y que gran parte, pues, podemos obtenerla en función de la causa y el efecto de nuestro problema. Se habían propuesto tres preguntas. ¿Qué competencias tecnológicas tienen los adultos mayores para el uso de servicios de plataforma? ¿Qué servicios de plataforma utilizan? ¿Y qué estrategias tecnológicas de aprendizaje necesitan los adultos para poder desarrollarse en ese contexto? Esto de manera general para la parte del problema. Posterior, habíamos dicho que, bueno, íbamos a hacer un poco de magia, por así decirlo, y que a partir de las preguntas obteníamos los objetivos específicos. Estos objetivos específicos, y es importante tomar en cuenta la taxonomía de Bloom. Habíamos identificado que existen verbos que tienen categorías, categorías que en este caso nos permiten delimitar, ¿sí? El alcance y el cumplimiento de estos objetivos. Y es por ello que habíamos colocado un ejemplo aquí: analizar las competencias tecnológicas de los adultos mayores. En otra de las preguntas, determinar qué servicios utilizan, y en caso de que no existiera una estrategia tecnológica, pues vamos a diseñar una estrategia metodológica, una metodología, una guía para que ellos puedan utilizar estas herramientas. Nos habíamos quedado hasta esa parte, ¿sí? Ahora lo que nos queda, por así decirlo, pendiente es trabajar en los referentes teóricos o el marco teórico que sustentará toda esta investigación que hemos propuesto, y definir métodos, técnicas e instrumentos. ¿Listo? Aquí está. Vamos a colocarlo: métodos, técnicas e instrumentos. Muy bien. Entonces, esta es una pequeña recopilación y un feedback de todo lo que se pudo desarrollar el día lunes. Habíamos indicado que, si bien es cierto, este seminario no tendrá evaluación, la tarea que deben entregar para este viernes, esta tarea sí les permitirá tener un panorama más claro cuando ustedes ingresen al módulo de metodología de la investigación, que es en este espacio en realidad donde ustedes van a desarrollar todo su perfil del trabajo de titulación. Se había indicado también que quienes no tengan aprobado el perfil y no tengan definido su perfil hasta cursar la materia de metodología de la investigación, pues simplemente no podrán aprobarla, ¿no? Súper claros en ese detalle. También se les asignará un tutor. Sí, esto por favor conversarlo ya directamente con cada coordinador para que ustedes puedan conocer la planta docente de la UPEC de posgrados, que les puede aportar y apoyar en el desarrollo de sus trabajos. Sí, estas breves indicaciones se puede mencionar hasta el momento de lo que se hizo el lunes. Antes de continuar, sí me gustaría indicar que de pronto, para el tema de lo que es el seguimiento de las clases grabadas, es importante que ustedes ingresen. Sí, vamos a hacer un ejercicio muy simple. No vamos a entrar en detalles, por favor, estos temas técnicos, pero sí mostrar el proceso, ¿no? Ingresen con su cuenta institucional al correo.
y también con su cuenta institucional al aula virtual. Utilicemos las cuentas institucionales. Es una de las primeras tareas que se había dejado en el seminario de escritura. ¿Qué les permite esto? Bueno, en principio, ustedes van a poder ingresar, sí, van a poder ingresar al aula de seminarios. Sí, y en función de esto, ustedes pueden encontrar las clases grabadas. Sí, si ustedes tienen acceso y han ingresado al aula virtual con su correo electrónico, automáticamente aparecerá los enlaces. Miraba que tenían muchos problemas personas que no les mostraba o que no tenían acceso. Es posible que en el navegador ustedes no tengan logueado la cuenta del correo institucional. Es una de las principales causas. De todas maneras, para solventar este inconveniente, la compañera Maritza, y de igual manera para software se lo hizo, se cargó, sí, se cargó la clase grabada en YouTube y se compartió el enlace, ¿no? Listo, como una forma de solventar, pero por favor, de aquí en adelante, para todas las clases grabadas que tengamos en los seminarios y en las clases en general, utilicemos la cuenta institucional. Bueno, como les comenté, no quisiera entrar en estos detalles técnicos, pero sí es importante que lo puedan revisar. Ya si tuviéramos inconvenientes, por favor comunicarse directamente con cada uno de los coordinadores. Bueno, sin más, vamos a arrancar esta clase. Espero les haya ido súper bien definiendo ya la posible problemática a tratar, ¿sí? Identificando cómo lo van a realizar, qué posibles soluciones podrían obtener y qué mejor si ustedes ya lograron crear esta ruta de investigación. Justamente con la compañera Maritza hemos trabajado en este formato, ¿sí? Que ustedes deberán entregarlo, ¿sí? Al aula virtual como una actividad de este seminario, donde deberán colocar su tema, su problema, los objetivos, preguntas de investigación, los objetivos específicos, los referentes teóricos, métodos, técnicas e instrumentos. Incluso si nos llegáramos a atrever un poco más, definir cuál podría ser el posible enfoque, ¿no? Si es quanti, quali o en realidad es mixto. ¿Hecho? Esa es la actividad que se debe entregar a este viernes. Y es una manera un poquito de, por así decirlo, de prepararnos, ¿sí? Para que ustedes puedan adelantar todo lo que es titulación o el perfil de trabajo de titulación. Entonces, este será el formato base que se cargará ya en el aula virtual para que ustedes puedan hacer la entrega. ¿Listo? Súper claros con este formato, que en realidad es el resumen de lo que habíamos realizado con ustedes el día lunes. Bueno, vamos a iniciar ahora sí. En esta tablita, sí, llegamos hasta definir los objetivos. Y yo les había solicitado que definamos también las posibles fases de desarrollo que tendría su investigación. Entonces entrábamos en un pequeño debate. Alguien decía, ok, vamos a analizar qué posibles herramientas tecnológicas o servicios tecnológicos utilizan los adultos mayores. Y en función de esto, pues determinar qué competencias necesitan o deberían tener. Entonces, es por esto que nosotros en principio habíamos definido una pregunta 2 y un objetivo específico 2, pero en realidad este será la primera fase. Entonces luego tenemos que ordenarlos o ajustarlos en el formato para decir, ok, este será mi primer objetivo específico porque en la primera fase yo voy a identificar o a determinar qué servicios de plataformas digitales necesitan los adultos mayores. Entonces, ok, esta sería la primera fase, por así decirlo. Y si yo quisiera trasladarlo a un procedimiento, sí, como que fuéramos a escribir la metodología y o todo el procedimiento que vayamos a realizar en la investigación, ok, podemos colocar que, por ejemplo, en la fase 1 estará destinada a los servicios de las plataformas digitales que necesitan los adultos mayores. Ok, en ese sentido, sí, sería mi primera fase. Yo les pregunto a ustedes, mis estimados amigos, eh, ¿cómo podríamos hacer esta primera fase? ¿Con qué, bueno, un poquito, con qué método, técnica o instrumento vamos a definir? Y voy a copiar esto que está acá arriba. ¿Qué sugerencias podríamos colocar aquí como una idea preliminar de lo que pretendemos hacer? La intención es que usted pueda cumplir esta primera fase que está relacionada con este objetivo. Determinar los servicios de las plataformas. Ok, ¿qué técnica, qué instrumento y qué método aplicaría usted
para que en principio pueda cumplir esta fase. Les escucho, por favor. Recuerden que al profe le gusta que participemos y si no, lo hacemos a la dedocracia, ¿no? No sé si alguien desea participar. Adelante, bienvenido. Bueno, vamos a dar 10 segundos para que de pronto alguien se pueda animar, ¿ok? Ok, vamos a arrancar, no sé si es posible, la compañera Diana Narváez. Diana Narváez. Vamos a continuar con Erika Quemá. Martín Rosero. Buenas tardes, tutor. ¿Cómo está, Martín? Por favor, nos puede ayudar en este dilema, por así decirlo, en la fase 1. ¿Qué método, técnica e instrumento podríamos utilizar? Sugerencias nada más, ¿no? Eh, pues a ver, el método, eh, los más conocidos, el cualitativo, el cuantitativo, puede ser un mixto, no puede ser un cuasi cuantitativo, también dependiendo del tema que se vaya a realizar, pero en este caso, pues como se van a realizar en encuestas, entonces yo le diría que se utiliza un método cuantitativo, ¿no? Para obtener los resultados numéricos exactos. Porque en el caso de que se fuese únicamente a dar una recomendación, en el caso nuestro de educación, podemos utilizar algún tipo de método cuantitativo, ya que realizaríamos entrevistas a expertos, a profesionales de la educación que nos permitan mejorar en determinado proceso de aprendizaje. Excelente, Martín. Muchísimas gracias su aporte. Ok, bueno, el compañero nos ha indicado que podríamos aplicar una encuesta. Ok, muy bien. Dentro de esta encuesta, seguramente por el tema de la data a obtener, puede ser que tengamos un enfoque cuantitativo, ¿verdad? Ahora, ¿alguien me puede ayudar? ¿Cuál es el instrumento que se utiliza para aplicar la técnica de la encuesta? ¿Qué instrumento se utiliza para aplicar una encuesta? Les escucho. Vamos identificando qué nos puede aportar. Yuli Peña, ¿se encuentra por ahí? Sí, magíster, muy buenas tardes. Perfecto, Aquí Yuli. estoy un poquito confundida, pues en esta parte del instrumento no vendría a ser la encuesta o sería, por ejemplo, preguntas cerradas para tener un dato más Ok. exacto. Estas preguntas cerradas, como tal, responden a qué instrumento o cómo tú consolidas todas las preguntas en un documento. ¿Cómo se llama ese documento con las preguntas? Cuestionario, tal vez más. Muy Es bien. justo cuestionario. Cuestionario, ¿verdad? Entonces, por Cuestionario. favor, súper clarísimos con esta parte. Usted aplicará la técnica de la encuesta a través de este instrumento que se llamará el cuestionario. Ok, perfecto, muy bien. En ese sentido, digamos, tenemos un poco clara la primera fase. Ahora yo les pregunto, miren el tema, ¿usted esta encuesta la haría en línea, la haría impreso hojas? ¿Cómo la aplicaría para los adultos mayores? Les escucho, ¿cómo usted llevaría esta encuesta hacia ellos? En realidad el cuestionario, ¿no? Tal vez un Sería forms. personalizada, En ¿no? este caso sería personal, de manera personal, ya que uno no se sabe si el adulto mayor puede manejar la tecnología Perfecto, y es sí, lo que porque en queremos realidad investigar. nosotros decimos muy bien, educación, tecnología e innovación. Perfecto, pero resulta que de pronto los adultos mayores no pueden utilizar un Forms, podría ser el caso,
¿sí? Y en realidad, pues no tengamos los mejores resultados en ese sentido. En este caso, ¿sí? Puede ser que tengamos una encuesta personalizada o asistida, es decir, que usted tenga que estar en campo y levantando la información con cada uno de ellos, ¿verdad? Y definiendo qué servicios y plataformas los utiliza como tal. En ese sentido, miren cómo va saliendo esto. Teniendo un poquito de claridad, teniendo un poquito de claridad, ¿cómo podría hacer esta primera fase? Dice, ok, bueno, es posible yo hago una encuesta. Alguien decía por ahí, tal vez en esta fase necesite hacer una entrevista. Bueno, ya dentro del desarrollo de la investigación y de las variables o la matriz de operacionalización de variables, definirá esto. De manera general, como es una idea preliminar, yo me quedaría con esto. Hemos completado una primera fase. ¿Ok? Está súper bien. Ahora, vamos a continuar con la fase 2. ¿Sí? Habíamos dicho que una vez que conozcamos qué plataformas digitales necesitan utilizar los adultos mayores, yo me traslado ahora a conocer qué competencias deberían tener o necesitan desarrollar tal vez. Son dos momentos. Entonces ahora vamos a conocer qué competencias, ¿sí? ¿Qué competencias se necesita para ellos? Entonces vamos a tener mi fase 2, que está relacionada a lo que ya lo hemos indicado para el uso de los servicios de plataformas digitales. Vamos a volver al mismo escenario. Método, técnica, instrumento. Incluso dentro del tema del método, podemos hablar un poco más allá del método inductivo, deductivo. Incluso existen unos métodos súper interesantes para la recolección de datos. Ojo, porque estos métodos están orientados a la recolección de datos o en general información, que incluso hay uno que es el método de las nieves. Ok, algo que, bueno, no lo dije al inicio porque quería conocer un poco esta diferencia entre técnica e instrumento, es que a veces decimos, pues simplemente la encuesta, se aplicó la encuesta, por favor desarrolle esta encuesta, pero esta es la técnica que se utiliza. Y en realidad el instrumento es el que se lo aplica ya a la persona que viene a hacer el cuestionario. Sí, súper claros en ese sentido, por favor. Dentro de las posibles técnicas, bueno, hay un montón en realidad. Las más comunes, al menos para la parte de educación, la parte de software, tenemos la encuesta, ¿sí? Tenemos otra que es la entrevista, tenemos otra que es la guía de observación, ¿sí? Tenemos otra técnica que es el grupo focal, ¿sí? Dentro de estas técnicas también para la parte de software, tenemos una técnica que, bueno, entra como una forma de obtener datos, es la auditoría informática. Sí, dentro de la auditoría informática usted revisa los procesos y para esto habrá los instrumentos, que son los famosos checklists de verificación. Y aquí los compañeros de tecnología me darán la razón. Cuando se hace verificación, a veces en el tema de riesgos, de valoración de hardware, software, en general, a veces tenemos un checklist o definimos porcentajes de cumplimiento, que estos vienen a ser los instrumentos y las técnicas pueden ser las auditorías, la aplicación de una normativa, ¿sí? Que en realidad viene a formar parte de todos los procesos de técnicas. Entonces, miren, hemos dado un pequeño preámbulo, ¿ok? Esto lo verán ya en el módulo de metodología, donde el docente les explicará, ok, existen estas técnicas, estos instrumentos, y usted mirará cuál le conviene. Es posible que en este momento digamos, pues creo que aquí le voy a colocar una observación, una guía de observación. O en realidad después digan, no, mejor me conviene una entrevista. Sí, como les comento, de manera general es que para que ustedes tengan una idea clara de lo que van a hacer en la fase 2, susceptible a cambios, por supuesto, ¿no? En investigación siempre se puede presentar esta situación. Ok, bueno, después de este pequeño paréntesis o comercial, por así decirlo, necesito su ayuda nuevamente. ¿Cómo determinaría o analizaría? Ojo, analizar. Miren de interesante este objetivo y este verbo que hemos colocado. Analizar competencias tecnológicas. ¿Qué método, qué técnica de pronto cabe súper bien aquí? Que alguien me ayude, por favor. Alguien que quiera participar, con mucho gusto, adelante. Ok, vamos a solicitar a Alba Chicaiza. Alba Chicaiza, le escuchamos. ¿Qué método, técnica e instrumento nos sugiere? Recordemos que estamos construyendo esto entre todos. Eh, Buenas noches. ¿Sí me escucha, Magíster? Perfectamente, Albita. Buenas noches.
Bueno, yo ahí aplicaría lo que es el método de entrevista. Ok, muy bien. ¿Y cuál es el instrumento para una entrevista? Em, Cuando vamos no a sé. hacer una entrevista, no sé si hemos visto a veces de pronto a las personas dentro de lo que es un programa de noticiero, por ejemplo. Van a entrevistar a una persona y hay veces que la persona, pues el entrevistador tiene un cartoncito, ¿verdad? Un cartoncito. ¿Cómo se llamará ese instrumento? Cartoncito donde tiene las posibles preguntas de la entrevista. ¿Alguien que nos pueda ayudar? No. Vamos a pedir ayuda a Ana María Cerón. ¿Sería un guión? Muy bien, William. Un guión, ¿verdad? En realidad se habla del guión de entrevista. En este guión de entrevista, generalmente el inicio que se coloca, pues el nombre de quién está dirigido a veces esta entrevista, las preguntas y posibles, en este caso, preguntas adicionales que puedan surgir. Ok, el guión nos permite dirigir correctamente la entrevista, ¿ok? Y esto, pues, ¿qué enfoque tendrá? Quali, quanti, ¿quién nos puede ayudar? Mixto, deductivo, si hablamos de los métodos. Bueno, al ser preguntas, digámoslo, abiertas, sí, que resultan un poco desde la opinión, puede ser cualitativo, ¿verdad? Y yo les pregunto aquí, ¿esta técnica de la entrevista será la correcta tal vez? Recordemos que estamos trabajando con adultos mayores. ¿De pronto nos queda súper bien la entrevista o capaz otra técnica adicional o tendré que decidir entre dos? Les escucho, por favor. Bueno, les voy a ayudar aquí. Otra posible opción puede ser la observación, es una técnica, ¿verdad? ¿Y qué hacemos en la observación? Ok, identificamos los sucesos o fenómenos que se están desarrollando en un contexto, en un ambiente, o también a seres humanos, ¿verdad? Animales, plantas, etcétera. En ese sentido, la técnica de la observación y el instrumento a veces se habla de ficha o el informe de observación. En esta ficha de observación a veces ya está todo parametrizado, ¿no? Es un documento donde usted simplemente va colocando lo que se observó. Y a veces en las películas lo vemos, ¿no? Los científicos están tomando nota de la posible nueva planta, de si vamos a los dinosaurios, pues encontraron alguna cosa por ahí y empiezan a anotar, ¿verdad? En una ficha de observación. Si nos vamos a la parte un poco experimental o cuando se hace diseño experimental, generalmente las personas que están en laboratorio empiezan a colocar los registros, ¿no? Miran el microscopio y pues simplemente ellos con la matriz que han construido redactan o colocan todos los resultados que se han podido encontrar. Entonces, miren, habrá que decidir y yo les pongo esta propuesta. Entrevista necesitamos que de pronto el adulto mayor nos responda, sea un poco enfático para conocer sus gestos y todo eso, pero puede ser que de pronto ciertos adultos mayores que podamos hacer la entrevista tengan dificultad para poder expresarse. ¿Listo? Entonces, quería ver si en realidad va a ser efectiva esta entrevista o capaz tengamos que hacer una observación y en una ficha de observación decirle, a ver, por favor, necesitamos que usted haga el pago de los servicios básicos que de pronto tiene en su domicilio, que hace el pago y le damos el celular, si lo hace por el celular y miramos qué comportamiento y qué reacciones tiene, que puede ser otra posible opción, ¿de acuerdo? Entonces, miren, esto es una forma de poder analizar las competencias tecnológicas. Profe, pero solo da ejemplos para educación. Ok, vamos ahora con los compañeritos de software. Respecto a esto, si estuviéramos hablando un poquito de analizar ¿sí? Los tiempos de respuesta que tiene un servidor cuando hace múltiples peticiones para un sitio web, nosotros seguramente nos vamos a la técnica, ¿sí? Incluso que puede ser de la observación, ¿sí? Y dentro de esta observación tenemos el instrumento que vamos a identificar, puede ser un checklist, a los logs.
¿sí? A los logs de un servidor, porque usted simplemente va a identificar los eventos por fecha y va a observar si dentro de esto existe algún warning, ¿no? ¿Verdad? O si en principio existe algún fallo, existe algún inconveniente que le permita decir, ok, este servicio está en problemas, ¿sí? Se va a caer el sistema. Hay una falla en el disco duro, hay una falla en la fuente. Si nos vamos al tema de poder aplicar, si nos vamos al tema de poder aplicar lo que sería, ¿sí? Lo que sería la evaluación de una normativa, pues está el checklist de revisión o de auditoría. Alguien dice, profe, es que yo quería trabajar con la normativa 27001, con la 27005, 27032. Ok, pues estos documentos, ¿sí? Ya traen un instrumento de verificación que a veces se llaman anexos, ¿no? Entonces usted puede decir, ok, para poder analizar los fallos que tiene este servidor, utilicé el anexo A de la ISO 27032 que habla sobre calidad, o me invento alguna de las posibles opciones. Entonces, mire, usted ya definió un instrumento. Y aquí viene otro detalle, mis estimados amigos. El instrumento tiene que ser validado, por supuesto, ¿no? Cuando nosotros construimos un instrumento, primero debemos pedirle en la parte inicial de este instrumento las instrucciones, cuál es el objetivo de realizar o aplicar, perdón, este instrumento, y luego desarrollar, ¿no? Pedir el consentimiento de que todos los datos obtenidos serán utilizados con fines de investigación, se guardará la confidencialidad. Todo ese tipo de situaciones entran ya en el instrumento. Cuando vamos a hacer una entrevista, cuando vamos a hacer la encuesta, dentro del instrumento se coloca todo eso. Ahora, en esa parte de las preguntas yo les mencionaba que se debe hacer validar. Ustedes me dirán, ¿qué instrumentos se validan y qué instrumentos no se validan? A ver, recordemos que en tema de investigación puede existir ya propuestas, ¿sí? que se hayan probado en otros lugares y que este instrumento ya fue validado y por eso pues entregó unos resultados muy interesantes. Lo que podemos hacer, un ejemplo aquí, sí, me voy a dirigir con lo que he trabajado, un instrumento, lo más reciente, instrumento para salud mental. Perfecto, entonces uno de los maestrantes nuestros que tenemos en enfermería familiar y comunitaria trabajó con un instrumento que lo proporciona la Organización Panamericana de la Salud. Bueno, vamos a ver si lo encontramos. Bueno, es un instrumento que está en formato, no sé si es uno de estos, no lo tengo a la mano, pero es un documento que ya tiene todas las preguntas. Son 30 preguntas y estas preguntas son un test que permiten, no, vamos a ver si lo encontramos como test mejor. Test Salud Mental OPS. Es un instrumento que en principio tiene preguntas para poder identificar el estado de salud mental de las personas, de los seres humanos. Bueno, y en principio este es el test, no lo tengo muy bien en la imagen. Ok, pero miren, aquí está ya identificado y definido y este test fue aprobado y validado por la Organización Panamericana de la Salud. Si usted dice, voy a hacer un estudio de salud mental, ok, lo puede aplicar porque esto ya fue aceptado, ¿sí? Y por un organismo internacional, por supuesto. Usted puede aplicar este instrumento sin ningún problema. Ahora, si usted dice, no, lo que pasa es que las últimas preguntas, las últimas 5, no corresponden, quiero trabajar por otro lado, usted está modificando ya este instrumento. Ahí sí tendrá que ir a 2 o 3 expertos, al menos en el área de salud mental, en metodología de la investigación, y que le validen que las respuestas sean correctas. ¿Listo? Súper claros en esta parte. Porque que no nos pase lo siguiente, ¿no? Este es un ejemplo. Hay otra persona dice, voy a hacer un instrumento para medir el nivel de satisfacción o de calidad o de gusto, como lo quiera llamar, para el tema de medir un servicio. Ok, miren, aquí están con las caritas que nos lo propone, en este caso Google. Voy a ver si puedo ampliarlo. Ok. Bueno, ¿qué tan satisfecho te encuentras con nuestro servicio? Nos ponen esta escala, ¿sí? Y en esta escala, vamos, creo que le corté una carita. Ok, ahí sí. Me dice muy insatisfecho, insatisfecho, neutral, satisfecho y muy satisfecho. Ok,
Esto está muy bien. Cuando ustedes hagan su instrumento con sus propias preguntas, lo desarrollen, pues las escalas al menos deben ser impares y mínimo 5. Es lo que nos recomienda también la compañera estadística de posgrados. Ahora, por otro lado, es importante que coloquemos súper claras las respuestas, ¿no? Porque por ahí se puede observar cuál es su grado de satisfacción o qué tan satisfecho. Poco, poquito, muy poquito. Sí, en realidad eso es muy relativo y recuerden que en el seminario de escritura científica habíamos mencionado esto, ¿no? Evitar este tipo de palabras que de pronto nos sacan del contexto de lo que queremos obtener. Porque, ¿cuál es la diferencia entre poco y a menudo? ¿Sí? O entre muy poquito y poquito. Entonces, seamos súper coherentes en ese sentido. Esto es un ejemplo nada más. Entonces, ustedes cuando vayan a elaborar sus propios instrumentos, un ejemplo, en este caso el cuestionario, hágalo validar al menos por 3 personas. En el área de educación, ok, haga revisar por alguien estadístico que conozca la parte estadística matemática, hágale revisar, por favor, con alguien que maneje metodología de la investigación. Y por otro lado, valide al menos con 1 o 2 expertos en el área de educación, de tecnología, para que le den sus puntos de vista. Eso, una primera indicación, mis estimados amigos. La segunda, ¿qué instrumentos no se validan? Pues aquellos que ya han sido aceptados o previamente validados por alguna organización o algún grupo de investigadores reconocidos. ¿Por qué debo validar? Para que usted tenga un porcentaje alto de confiabilidad en ese instrumento. Sí, ya van a revisar más adelante lo que se refiere al tema de alfa de Cronbach. ¿Listo? Y en función de esto, ustedes miden el nivel de confiabilidad del instrumento. Porque una cosa es que le validen 3 personas y le digan, ah, ok, está todo bien y no hay ningún problema. Pero la otra es que en realidad todas las respuestas que va a obtener se acerquen o tengan una tendencia con el tema de confiabilidad. Eso de manera general con el tema de las técnicas. Un poquito me he alargado, pero sí es importante mencionar esto, ¿no? Ok, entonces está cubierto para educación y tecnología. Y bueno, habíamos definido una posible fase 3. Sí, que ojo, yo les había indicado que podemos tener fase 1, 2, 3, 4, 5, que estas están en función de los objetivos. Fase número 3. Diseñar estrategias de metodología, entonces tecnológicas, perdón. Vamos a colocarlas aquí. La fase número 3, mire cómo va saliendo esto súper, súper sencillo. La fase número 3, estrategias tecnológicas de aprendizaje que necesitan. ¿Qué estrategias tecnológicas? Bueno, ustedes seguramente en este caso dirá, dentro de las posibles estrategias voy a utilizar de pronto un aula virtual, un diseño instruccional, o podemos hacerlo así, ¿no? A partir de la fase 1 y 2 se desarrollarán las estrategias. Y usted dice, ok, dentro de esas estrategias estará un plan de capacitación. Ok, este plan de capacitación seguramente lo desarrollará con base a alguna metodología o alguna propuesta que ya exista por ahí para que pueda soportarse, por supuesto. Alguien dice, no, voy a utilizar un aula virtual. Vamos a suponer que de pronto en ese sentido queda súper bien un aula virtual. Plan de capacitación e implementación, ¿sí? De un aula virtual bajo metodología PASIE. ¿Ok? Bueno, pues esta es una posible opción. Entonces, todo esto, mire, usted lo va sustentando. ¿Y qué le garantiza esto, mis estimados amigos? Que usted pueda acercarse al tema de generar resultados. Usted tiene una hoja ruta, una ruta como tal, para que pueda definir el curso de su investigación. Ok, bueno, esto es la primera parte de la clase. Ya la segunda va a ser un poco más sencilla. Si quisiera escucharles ahora a ustedes qué les va pareciendo esta metodología, tal vez alguna observación que se tenga. Sí me gustaría también escucharles, ¿no? ¿Qué les ha parecido hasta el momento el ejercicio que se ha venido realizando? Entonces, siendo así, les escucho. Adelante. ¿O no les gustó? Y hoy han venido un poco calladitos, ¿verdad? Parece que no han tomado cafecito. Les escucho. A ver, vamos con los compañeritos de software. No sé si se encuentra Byron por aquí. Byron Ceballos.
Sí, ¿cómo está, estimado Juan Pablo? Sí, bueno, en mi caso es la primera vez que veo esta forma de realizar estos puntos. Nunca lo había visto. Hace tiempos también que no realizo este tipo de actividades y sí está bastante interesante por mi parte. Es la primera vez que lo estoy viendo y me parece algo más actualizado de lo que tenía conocimiento desde hace algunos años atrás. Perfecto. Bueno, la intención es que ustedes puedan tomar estos ejercicios que estamos haciendo para que construyan su actividad. Interesante, Byron, en ese sentido. Quisiera escucharle a alguien más de software. No sé si se encuentra Iván Rojas. Iván o Johnson. Erika Fernández. Sí, Magíster, buenas noches, ¿sí me escuchan? Sí, perfectamente. ¿Cómo estás, Erika? Buenas noches. Bien, nomás. Sí, hasta ahora sí me ha parecido bien interesante. Bueno, desde el día lunes también que se empezó, ¿no? Por plantear un problema, de ahí seguir sacando el tema. Estaba muy bien porque, bueno, en el grado sí hicimos lo contrario y ahora sí está mucho mejor y de igual forma lo que nos explicó ahorita está mucho mejor. Bueno, perfecto. Me alegra escuchar eso. Lo que restaría ahora es que lo podamos aplicar, ¿no? A cada uno de sus trabajos que van a realizar. Vamos con los compañeritos de salud. No le hemos escuchado hoy a María Guillén. María Guillén, ¿de pronto se encuentra por ahí? Sí, presente, profesor. ¿Cómo está? Sí, igual que mis otros compañeros, pues igual no me parece interesante. Como yo también he estado, pues el día de hoy también estaba pues trabajando en mi problema, pues de ahí, como usted nos indicó, hemos sacado el título y pues también las fases, ¿no? Justamente lo que ahorita usted nos está indicando, que me parece interesante, ¿no? Para poder aplicar también en nuestra tesis. Perfecto. Bueno, me alegra escuchar eso, María Guillén. Bueno, finalmente, ya la parte un poquito ya más sencilla, ¿no? Pero no menos importante, por supuesto, es identificar qué posibles referentes teóricos ustedes podrían definir eh, para su investigación. Recordemos que es importante colocar las principales teorías. Y esto no quiero decir que por favor vamos a llegar y a poner un glosario de términos, no, para nada. La idea es que usted pueda sustentar todo el estado del arte, las posibles teorías que puedan soportar su investigación. Entonces, miren, así como hicimos con las preguntas y objetivos, para el tema de lo que es el marco teórico, sí, dentro de lo que es el marco teórico, es un poco más sencillo, por así decirlo. Miren este ejercicio. El primer referente teórico ya lo tenemos aquí en el objetivo. Competencias tecnológicas en adultos mayores. Lo voy a copiar por aquí. Entonces, yo deberé investigar. Ay, no se pone la mayúscula. Ok. Competencias tecnológicas de los adultos mayores o en los adultos mayores. Ok, ese será el primer referente teórico. Buscar artículos, ¿sí? Buscar, en ese sentido, libros, buscar publicaciones, que ustedes a propósito ya han hecho un pequeño ejercicio de cómo se puede buscar información en los diferentes repositorios y bases. Referente a esto, por supuesto, ¿no? Porque una cosa es decir competencias tecnológicas en los niños, en adultos jóvenes, adolescentes, educación básica, educación inicial. En este caso estamos enfocándonos en adultos mayores. Ese será el primer contexto a investigar y ustedes podrán descubrir incluso, ok, esta persona en el estudio que hizo para el año 2021 en pandemia utilizó estas herramientas, ¿sí? Utilizó estas estrategias para desarrollar o para garantizar un poco las competencias tecnológicas en los adultos mayores. Otro posible referente teórico, vamos revisando, acá, hasta aquí está ok. Servicios de plataformas digitales. Entonces, dentro de su marco teórico, usted podrá definir
qué servicios de plataformas digitales están orientadas a servicios básicos o servicios que se utilizan hoy en día. ¿Listo? Y aquí no le vamos a delimitar que solo son adultos mayores, porque en realidad los adultos mayores pueden utilizar aplicaciones incluso para jóvenes sin ningún problema o para niños. Entonces vamos a investigar servicios de plataformas digitales en general. Posiblemente otro tema, ¿sí? Otro tema o por así decirlo, otra teoría a investigar, cosas relacionadas a adultos mayores con respecto a educación. ¿Sí? Seguramente habrá una investigación que nos indique cómo los adultos mayores se relacionan con la tecnología y la educación. Pues, habrá una forma de buscarlo. Y miren, esto lo hemos sacado apenas del primer objetivo. Miren cómo va saliendo, apenas del primer objetivo específico. Ahora, pues sigamos al segundo. Determinar los servicios de plataformas. Esto ya está cubierto. Adultos mayores está cubierto. ¿Qué nos falta? Estrategias tecnológicas de aprendizaje. La vamos a colocar. Entonces, seguramente para Guillén, en el 2023 o 2024, se propondrá tal vez una estrategia tecnológica de aprendizaje. Mire, qué bonito que luego le puedan citar incluso. Ok, entonces mire, todo este tipo de ejercicios que nos permite, de manera resumida, usted prácticamente ya está llegando al tema del esqueleto de su trabajo de titulación. Si usted planteó súper bien su problema, tiene claro cuál es su problema, toda esta matriz que hemos construido le va a permitir tener claridad en todo lo que va a hacer de aquí hacia adelante. Es por eso que les habíamos indicado que es súper importante. Ahora, si hablamos de adultos mayores, también hablamos un poco de inclusión, por supuesto. Seguramente habrá un marco legal. Y a propósito, dentro de lo que son los trabajos de titulación en posgrados del OPEG, tenemos un acápite específico para hablar sobre marco legal. ¿Sí? El plan de oportunidades. Bueno, ustedes saben mejor que mí en ese sentido respecto a planes o estrategias nacionales o locales o regionales que puedan colocarse aquí, ¿sí? Y que puedan soportar toda su investigación. Incluso como ya estamos colocando algo de educación, ¿sí? Porque hablamos estrategias tecnológicas de aprendizaje, ¿sí? Podemos buscar también incluso el tema de teorías educativas, ¿sí? Que ya lo hemos colocado acá arriba. Entonces, como ya lo colocamos acá arriba, pues simplemente lo abarcamos ahí. Como yo les había comentado, la idea es que no tengamos un glosario de términos, ¿no? Y me explico. Competencias tecnológicas en los adultos mayores. Este es el ítem principal. Y luego, ¿qué es lo común que se puede observar? ¿Qué es una competencia? Tipos de competencia. Ventajas de las competencias. Y luego pasamos a la siguiente, ¿verdad? Tecnológicas. ¿Qué son las TICs? ¿Para qué sirve? Y así seguimos a veces de largo. Sin en realidad centrarnos en lo que es más necesario para nuestro trabajo de investigación. Usted al desarrollar todo este ítem posiblemente tendrá que abordar qué son las TICs, qué competencias, algo muy general, pero que esté relacionado a todo esto, ¿no? Porque una cosa es decir competencias y dejarlo suelto en general, y por otro lado decir competencias tecnológicas en adultos mayores. Miren de cómo cambia totalmente el marco teórico. Entonces, miren, todo este trabajo que lo hemos realizado, al final, miren, al final hemos dejado aquí una palabrita suelta, que es el enfoque. Y dentro del enfoque, alguien dijo, ok, en la fase 1 vamos a hacer cuantitativo. Ok, porque vamos a hacer una encuesta y todo va a ser preguntas cerradas. Muy bien. En la fase 2 se habla de tener una observación o se habla de tener, en este caso, la entrevista que hemos colocado. Entonces, este trabajo, pues en realidad, posiblemente venga a ser mixto, ¿sí? Y aquí también una aclaración. Alguien dice, mi enfoque es cualitativo, voy a hacerlo en una línea aparte, cualitativo y cuantitativo, por lo que es mixto, ¿sí? O a veces en la categoría dice que su trabajo es cuantitativo y mixto. Ok, bueno, no hay ningún problema, pero en realidad el mixto ya cubre estos dos. Entonces, si usted dice que es quali quanti, pues simplemente viene a ser mixto. ¿Hecho? Por favor, esta pequeña aclaración también es importante mencionar. Ahora, los compañeritos de software, ¿cómo decidir si es mixto o si es quanti o quali? Vamos a volver al caso
donde hablábamos de que vamos a evaluar una normativa. Ok, al momento de evaluar, usted va a trabajar con una checklist. Pero también en alguno de los objetivos por ahí se le ocurrió medir el grado de satisfacción. El grado de satisfacción de algún servicio o la expectativa de un servicio lo puede hacer a través de un cuestionario o también a través de una entrevista a cada uno de los involucrados. Recordemos en el módulo 1, interacción persona-máquina, hablábamos un poquito de la experiencia de usuario, ¿sí? Y también la parte de la usabilidad. Y es posible que en este caso tengamos que hacer entrevistas y también encuestas y se vuelva mixto. ¿Por qué entrevistas? Porque usted le va a preguntar a una persona, mire, observe esta página web y por favor vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué le parece la gama de colores, los objetos, las formas, la distribución, la accesibilidad? Todo ese tipo de situaciones, ¿no? Que también lo podemos hacer a través de una encuesta. Entonces, miren la importancia de todo esto, ¿no? No solo es que de pronto estamos hablando para la maestría de educación, sino en realidad se aplica esta metodología o buscamos aplicarla a cualquier área de conocimiento, ¿listo? Esos ejercicios lo hemos hecho incluso con enfermería. Les voy a mostrar un ejemplo que se hizo por aquí con enfermería, que salió súper interesante también. Lo vamos a abrir. El problema fue los factores que influyen en la campaña de vacunación, en la aceptación, porque en realidad los niños no se querían vacunar. Y el problema, en realidad, la causa y el efecto es la erradicación y eliminación del sarampión. Y en función de esto, miren, hicimos el mismo ejercicio con salud. Identificamos qué factores influyen en la aceptación de vacunación, cómo está o cuál es la cobertura y cuáles son los conocimientos de la población sobre la vacunación. Salieron los objetivos, ¿sí? Alguien por aquí dice, ¿cuál es la cobertura? Entonces, habrá que evaluar cómo está la cobertura. ¿Cuáles son los conocimientos de la población sobre los beneficios de la vacunación? Habrá que identificar cuáles son los conocimientos. Y para esto se definirán las fases. Y acá finalmente lo que hemos presentado, miren, ¿cuáles son las estrategias para el cumplimiento de vacunación? Y si no hay estrategias, simplemente lo que hacemos es colocarlas. En ese sentido, miren, el ejercicio aplica para todos. No sé si de pronto alguien tiene alguna inquietud. Ok, bueno, entendería, no hay ninguna inquietud. Bueno, entonces lo que resta, mis estimados amigos, es lo siguiente, ¿no? Si gustan, yo también les puedo compartir este ejercicio que hicimos con salud, ¿sí? La misma situación, para que ustedes lo puedan revisar, ¿sí? Se lo hago llegar también. Y miren, desde varios enfoques, incluso, ¿por qué no ustedes también empezar a utilizar esta metodología en su contexto? Las instrucciones entonces son las siguientes, mis estimados amigos, ya para poder cerrar esta clase. Por favor, para el día viernes debemos cargar en el aula virtual toda esta ruta de investigación, ¿no? En el formato que les vamos a proporcionar, sí, lo tengo por acá, es este de aquí. En este formato, ¿no? Vamos a colocar, ustedes nos van a entregar el tema, el problema, el objetivo general, las preguntas de investigación, qué objetivos, ojo, que puede ser en algunos casos que usted pueda llegar a tener 2 preguntas, 3 o 4, como lo miraron en salud. Sí, ya dependerá de todo el desarrollo de la investigación que se vaya a realizar. Los referentes teóricos que ya miraron cómo se los puede obtener, qué métodos, técnicas, instrumentos y las fases, ¿sí? Organizar cómo usted va a realizar todo el proceso de levantamiento de datos y luego definir posiblemente cuál sería el cuanti. Digo posiblemente porque ya en el transcurso usted dirá, no, en realidad solo va a ser cuantitativo. Ok, por esto y por esta razón, por supuesto, no porque es cuantitativo, porque me quiero ahorrar la entrevista. Ojo, ¿no? Mucho cuidado con ese tipo de situaciones. Habrá que definirlo ya en el desarrollo de la investigación. Si es necesario hacer la entrevista, una observación, un grupo focal, habrá que hacerlo, por supuesto. Sin embargo, como les comento, esto es en el transcurso. Entonces, de manera general, mis estimados amigos, estas serían las instrucciones como tal para el día viernes. ¿Qué haremos el día viernes? Sí, vamos a tomar al azar al menos 2 o 3 trabajos, ¿sí? Y los vamos a analizar de manera general. Entre todos, vamos a hacer una valoración y con esto, pues, retroalimentarnos entre todos, ¿no? Retroalimentarnos entre todos.
Entonces, en ese sentido, nos vamos a manejar de esta forma. Para el viernes estará habilitada la plataforma en el caso de software, no sé si en el caso también de educación, me imagino que sí, estará habilitado hasta medianoche del viernes. ¿Listo? ¿Qué nos obliga a esto? A que sí o sí podamos trabajar hoy. Es por eso que vamos a terminar una horita antes, para que ustedes en esta horita que resta, pues primero se tomen un buen cafecito, ¿verdad? Puedan abrigarse para este frío y posterior, en función de eso, definan el problema. Y con esto, pues puedan trabajarlo y hasta el viernes tenerlo listo. Ok, entonces esas serían las indicaciones de manera general. Agradecerle su participación, puntualidad y asistencia a esta sesión. Y antes de cerrar, tengo una inquietud, me parece, de Silvia Cárdenas. Adelante, Silvia. Sí, muy buenas noches, magíster. Una ¿Cómo estás, preguntita. Silvia? Por supuesto, ¿Esta tarea adelante. que vamos a entregar va a ser valorada o ya es Ok. la entrega de nuestro tema ya para continuar haciendo nuestro Sí, trabajo? esta actividad no será evaluada, ¿listo? Pero ojo, no es que no sea evaluada ya me salvé, no. Usted lo que gana con esto es que entregue su trabajo o su primera idea preliminar de lo que sería la titulación para que la siguiente semana que ingresan, al menos con educación, ingresan al módulo de lo que sería metodología, ustedes ya tengan claro el panorama, porque el docente, pues, en este caso, a la primera semana planificará todo lo que es el problema, la investigación, y ustedes ya vayan alineándose a lo que deben entregar. Entonces, si ustedes no tienen como tal claridad para esos días, se les va a volver un dolor de cabeza, créanme. La idea es que trabajen en este fin de semana y todo, puliendo su problema, para que cuando lleguen a metodología, el docente les dice, ok, vamos a adelantar y vamos a hacer esta primera parte, usted la haga. La siguiente parte, que sería marco teórico, usted la realice. Vamos a trabajar en el tema del enfoque, a desarrollar los instrumentos o a tener una idea general primero del grupo de estudio, dónde se va a aplicar, cuántas personas, cuál es la muestra. Usted ya sepa qué hacer y cómo lo va a realizar, ¿de acuerdo? Esa es la intención de este trabajo para el viernes. O sea, va a haber un seguimiento más o menos con el ejercicio que hemos hecho con usted. Sí, por supuesto, sí. En este caso, con Maritza hemos llegado al acuerdo de que vamos a revisar en compartido los trabajos que puedan subir de software y de educación para tal vez nosotros emitir alguna sugerencia, ¿listo? Y ya sean ustedes luego en metodología de investigación con su tutor y con el docente, quienes ya definan y pulan súper bien ya los objetivos, ¿de acuerdo? Listo. Gracias, magíster. Perfecto, Silvia, con todo gusto. Ok, bueno, al parecer no tengo más inquietudes. Les agradezco su asistencia a esta sesión nuevamente, reiterando siempre, por favor, no dejemos las cosas para el último. Es por esto que hemos tomado este seminario o desde posgrados hacemos estos esfuerzos para que ustedes, antes de ingresar a la materia, ¿sí? Puedan tener listo o al menos la idea preliminar, ojo, de lo que pretenden hacer en el trabajo. César. Magíster, buenas noches. ¿Cómo estás, Para... César? Buenas noches. Bien, muchas gracias. Para que por favor nos ayude con la grabación de la clase lo más pronto, porque el trabajo sí es un poquito laborioso, y para poder guiarnos en la clase, por favor. Bueno, vamos a procesarla hoy y la vamos a cargar por facilidad, no por acelerar las cosas, la vamos a cargar a YouTube y pues con esto puedan dar seguimiento hasta que la incorporemos al aula virtual, ¿de acuerdo? Ese sería el trato. Ok, bueno, sin más, mis estimados amigos, este profe se despide a cada rato, ¿verdad? Cualquier situación, por favor, con todo gusto, comuníquense con la coordinadora, conmigo, sin ningún problema, para poderles apoyar en este proceso, ¿no? La idea es, como les comento, un poquito, tengan esa claridad. Ya en metodología de investigación se les entregará la guía, ustedes se someterán a esta guía para hacer su perfil y pues ahí el tiempo corre, ¿no? Son al menos 5 o 6 semanas, me parece, que tendrán ustedes para entregar el perfil de su trabajo de titulación. ¿Listo? El tiempo suficiente, miren, al menos en 2 horas, en 3 horas en esta semana, ya hemos propuesto una posible tesis con ustedes. ¿Listo? Entonces, miren, es posible, se puede lograr, es un poquito cuestión de concentrarnos. Bueno,
De esta manera cerramos la sesión, vamos a cargar la grabación como le comento y pues nada, en cualquier situación estamos a la orden. Una feliz noche con todos ustedes, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias, una buena Muchas noche. gracias. Gracias. Gracias, magíster. Gracias. Gracias, buenas noches.